En esta mañana, el día de hoy, es importante que nosotros hablemos acerca de un tema de amplio interés para la iglesia local, así como para toda la iglesia que nos escucha en la redondez de la tierra. Yo quiero hablar sobre un tema que es de interés para la iglesia, porque es una verdad que aparece revelada en los evangelios que usted y yo conocemos o que hemos oído mencionar como los evangelios sinópticos. Diga conmigo, sinópticos. Apréndase esa palabrita ahí. Eso es un concepto teológico a través del cual, o un nombre general, que se le ha atribuido a los tres evangelios que usted y yo oímos con los nombres de Mateo, Marcos y Lucas. A eso se le conocen como los evangelios sinópticos, que debería ser no Mateo, Marcos y Lucas, sino Marcos, Lucas y Mateo, por el orden en que estos fueron narrados. El primero de ellos fue el evangelio de Juan Marcos, o el que nosotros conocemos como el evangelio de Marcos, Juan Marcos. Fue escrito por manos de este discípulo. Es el mismo discípulo que tuvo dificultades con el apóstol Pablo. Luego se convirtió en un narrador, un escritor de uno de los evangelios más importantes, dirigido especialmente a la comunidad del pueblo romano, una comunidad que tenía un lenguaje crudo, áspero y que no le pasaba paño tibio a las cosas. Por eso me gusta leer el evangelio de Juan Marcos, porque hay detalles tan específicos que no aparecen en los otros evangelios. Y aparece el evangelio del doctor Lucas, un doctor de ascendencia griega, un hombre profesional, experto en la medicina y que tenía relaciones directas con personas del Estado y del Estado romano y que manejaba un lenguaje y un nivel de conocimiento muy elevado, por lo cual el evangelio de Lucas es un evangelio tan minucioso. Es importante que usted sepa esto como iglesia. Y el evangelio de Mateo, que fue dirigido especialmente a la comunidad judía, tomando en cuenta aspectos de interés solo para los judíos. Entonces, antes de yo comenzar, yo quiero ayudarle a recordar a los que ya saben por qué se le llaman evangelios sinópticos. ¿A qué me refiero yo con evangelio sinóptico? La palabra evangelio sinóptico o sinopsis fue introducida o fue inicialmente utilizada esta expresión por un biblista alemán de los años 1700, nacido en el 1745 y finado en el 1812, llamado Johann Jakob Heybach. Johann Jakob Heybach. Él utilizó ese término en un libro que él escribió, llamado a sí mismo Sinapsis, en el 1776. Y lo hizo como una edición de una crítica a los tres evangelios que he mencionado ya. ¿Cómo crítica? No crítica para acabarlo, sino una crítica es un estudio minucioso y un criterio de evaluación hecho a los evangelios, y lo cual le produjo o le condujo a ese nombre o a ese título de sinópticos, porque la palabra sinopsis significa ver juntos, o verlo o estudiarlo de manera conjunta. Él estudió estos tres evangelios juntos porque él entendió en el estudio y en la crítica que él hizo que estos evangelios estaban conectados de una manera inseparable. No así el evangelio de Juan, que no es comparado con ninguno de los otros tres. El evangelio de Juan tiene un contenido totalmente diferente al evangelio de estos tres autores que yo les he dicho ya. Dicho sea de paso, no eran libros, sino revistas noticiosas o informes acerca de lo que ellos habían vivido y que fueron escritos varias décadas después de que acontecieron, para que la comunidad que se había levantado de cristianos tuviera acceso de primera mano de mano de los que vieron y vivieron eso, cómo fueron las cosas cuando Jesús estaba en tierra. O sea que el evangelio es noticia. Entonces, amados, eso es la palabra sinapsis. ¿Por qué se le llama este evangelio así? Porque están conectados. Y es por eso que lo que voy a hablar en esta mañana
Hacía necesario que yo le diera esta pequeña introducción al respecto, porque yo quiero hablarle hoy acerca de un tema que está contenido en estos 3 evangelios, y yo quiero que usted repita conmigo el mismo, y es: extiende tu mano. Extiende tu mano, por favor. Alguien extienda su mano. Extiéndala. Si está vivo, extiende tu mano. Extiende tu mano es el tema que hoy ha depositado el Señor en mi corazón para la iglesia, porque en el Evangelio de Marcos aparece una narración, y yo quiero que usted esté en pie para que lea conmigo este pasaje. Evangelio de Marcos capítulo 3. Si es tan amable, por favor, búsquelo y téngalo ahí a mano, porque es algo interesante lo que vamos a encontrar aquí. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 16. Estoy leyendo de la versión Reina Valera 1900, revisión de 1960, que es casi todas las que nosotros utilizamos. Yo hay otras versiones, pero esta es la que más usamos. Si usted lo tiene, diga amén, que voy a leer inmediatamente para no darle larga a este asunto. Leemos con el permiso y por la orden del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otra ocasión entró a la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Y algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte en pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Pero ellos permanecieron callados. Diga conmigo, permanecieron callados. Entonces Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es una palabra santa, sabia, poderosa y capaz de transformar y trastornar todo nuestro entorno en favor del propósito que ellas señalan. Bendice ahora a tu pueblo de manera especial, como lo has hecho antes con ella. Mírame a mí, Señor. Si te place, úsame. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Gracias por leer conmigo. En esta mañana hemos leído el Evangelio de Marcos en la porción de la Escritura que en su Biblia aparece señalada con el título El hombre de la mano seca. Diga conmigo, el hombre de la mano seca. Y allí nosotros podemos encontrar cosas muy interesantes, y lo primero que quiero tocar es la relación que tiene este pasaje con otros pasajes dentro del mismo evangelio o dentro de este conjunto de evangelios sinópticos. Ya que le hice una introducción de cuál era la relación que tenían entre los evangelios y por qué a esto se le llamaba de tal o cual forma, es necesario mencionar también la relación que tiene el pasaje que nosotros leímos, capítulo 3, versículos 1 al 6 de Marcos, donde habla del hombre de la mano seca. Es importante señalar lo primero, y es que los discípulos recogían espigas. Eso era lo primero que se destaca allí. Eso aparece como la interrelación que tiene este pasaje con otros del mismo evangelio. Lo primero es que versos más arriba o anteriores a él aparece la narración de que los discípulos recogían espigas. Luego, en esa orden de idea aparece el pasaje que leímos, el hombre de la mano seca, y por consiguiente aparece luego la elección de los apóstoles. Cosa interesante que me pareció a mí mientras estudiaba este pasaje, y no pude evitar estudiar y escudriñar en el espíritu por qué estarían relacionados estos pasajes. Lo primero es que por la sencilla razón de que sucedió en un día
de reposo. Diga conmigo, día de reposo. Un día de reposo en el que Jesús anda con sus discípulos y se dirige a un destino específico. Por lo que podemos deducir del pasaje que leímos, el destino al que Jesús se dirigía era al templo, a donde iban los judíos en Shabbat, que era el séptimo día para ellos. Cabe destacar que esto no significa el sábado de nosotros, es una cosa muy distinta, porque el calendario que usamos nosotros no es el de ellos. Por lo cual, no confunda sábado con Shabbat, aunque su nombre guarde relación por un asunto histórico. Entonces, es interesante ver la relación que tienen estas tres narrativas. Lo primero es que aparecen los discípulos que recogen espigas y este episodio es narrado por los mismos tres evangelistas que le he mencionado. En el Evangelio de Marco aparece en el capítulo 2, versículos 23 al 28. En Mateo aparece en el capítulo 12, del versículo 1 al 8. Y en Lucas aparece capítulo 6, versículo del 1 al 5. Fíjese cómo aparece este pasaje anticipándose al episodio que leímos. Y aparece algo interesante allí, y es que cuando los discípulos iban con Jesús, se pararon porque tenían hambre en el día de reposo, como cualquier otro mortal, y se pararon a recoger espigas. El evangelio tanto de Mateo como de Marcos solamente señala que ellos recogieron espigas. Pero algo que se destaca en el evangelio de Lucas es que ellos las recogieron y las desmenuzaban con las manos. Diga conmigo, con las manos. Cuando nosotros vemos el detalle que Lucas toma como médico para señalar la acción que estaban haciendo, si alguien recogía espigas, ¿con qué usted cree que le estaba haciendo? Con sus manos. Si ellos estaban desmenuzándola, ¿con qué lo hacían? Con las manos. Pero hay un detalle que él quiere significar, al cual él le da énfasis. Dice, y la desmenuzaban con las manos y comían. Extiende tu mano. Extiende tu mano. Gracias. Lucas destaca esto. A mí me causa mucho estupor, me causa mucho... Ya está bien, puede recoger su mano. Gracias por su entusiasmo. Entonces, cuando nosotros vemos el detalle que Lucas toma de señalar la mano, es indispensable ver que cuando los discípulos van avanzando con el maestro, para ellos sustentar su movimiento ministerial, es necesario la utilización de sus manos. Las manos son los miembros superiores del cuerpo a través de los cuales Dios le dio habilidades y le dio lo que los psicólogos y fisiatras dicen, el movimiento fino o motricidad fina, que es con los únicos miembros que nosotros podemos realizar actividades de amplia y de alta precisión. Es casi imposible para un ser humano normal ensaltar una aguja con los dedos de los pies, aunque hay quienes lo hacen. Cosas específicas, cosas como limpiarse los dientes con un mondadientes, no se pueden hacer con los pies, por lo menos no la gente común. Sino que las operaciones y las acciones más delicadas y precisas son realizadas por diseño divino con los dedos de las manos. Por lo cual me llama la atención que Lucas dice que desmenuzaban las espigas con las manos, ya que cuando ellos hacían esto, los doctores de la ley, los que conocían la ley y la religión judía, le causó molestia ver a los discípulos usar y extender sus manos para tomar el trigo que era necesario para suplir las necesidades del ministerio apostólico que acompañaba a Jesús. Me voy a detener ahí porque hay cosas que me preocupan del proceder de ciertas acciones que la religión emprende en contra de aquellas personas que quieren poner la mano a la obra. Ayer yo hablaba con alguien y me llamó mucho la atención cómo me decía, y me causó tristeza, pero a la vez satisfacción de el valor que tuvo esa persona para expresarme esto. Y me dijo, ninguno de los pastores que yo he tenido me ha enseñado esto, ni ha confiado en mí para esto.
Eso me preocupó y me llamó mucho la atención. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque a veces nosotros, lo que la gente conoce como el liderazgo espiritual, el liderazgo religioso, actuamos tal cual como actuaban los fariseos en tiempos de Jesús. Que cuando alguien quiere avanzar y quiere extender su mano para actuar, ellos prefieren que su mano sea seca porque ven como una amenaza el desarrollo de una persona que quiere echar adelante las habilidades que Dios ha puesto en él. Esto es una cosa muy triste, hermanos. Como desde el mismo liderazgo espiritual, no le voy a llamar liderazgo religioso para que alguien no se ofenda de aquel lado, el liderazgo espiritual sea el responsable de que hoy, más que ayer, existan hombres con las manos secas. Y hay otro detalle que me llama la atención de Lucas. Lucas habla de la mano derecha seca. ¿Por qué destaco que era no cualquier otra mano, sino la mano derecha? Porque para las personas que son diestras, su mano derecha significa su todo. Con esta comen, escriben, realizan las actividades y acciones más importantes para la supervivencia diaria. Es la mano con la cual se ganan el pan de cada día. Y que esa mano esté seca significa la desgracia para ese ser humano. Entonces es contraproducente que el liderazgo espiritual sea responsable de perpetuar la sequedad en las manos de personas que pueden estar avanzando en el ministerio. En este caso, los discípulos, se les quería impedir que ellos prepararan el trigo con el cual iban a sustentar ese ministerio apostólico en un día que era un día bendito de Jehová. Es preocupante esto que yo le estoy diciendo. Y recibieron en ese episodio anterior al que leímos, ese primer ataque. Diga conmigo, primer ataque. No quiere que use tus manos. La religión que usualmente se permite, se da el permiso de dejar entrar actitudes que no nacen en el cielo, sino que nacen en el infierno. Para que la gente no actúe conforme al diseño de Dios para ellos, sino más bien conforme a lo que le conviene a tal o cual parte que haga o que viva de tal o cual forma. Porque a veces yo pudiera entender que si cualquiera de ustedes tiene la capacidad de emitir un mensaje más claro que lo que yo le estoy predicando, con mayor calidad y con mayor alcance, eso se constituiría en una amenaza para mí. Pero en el nombre del Señor yo quiero destronar y desautorizar todo espíritu del diablo que quiera establecer esto como una conducta repetitiva y trascendental. Ya que el éxito y la victoria, que son dos cosas distintas de un ministerio, radican en el hecho de que si el ministerio avanza en el discipulado, es decir, si los discípulos cada día se vuelven más capaces de producir nuevos discípulos, el ministerio puede avanzar y la obra y la voluntad de Dios va a crecer. Pero si lo que yo tengo no es un proyecto ministerial de Dios, sino un microreino que yo he querido venir a establecer en esta tierra, un reinito dentro del reino de Dios, encerrado para mí, yo no voy a querer que nadie se destaque más que yo, sino que todo el que esté allí esté lisiado para que nadie pueda ocupar una posición cimera en el ministerio que pudiera eclipsar la mía o la de cualquier otro. Por lo cual, en el nombre de Jesús, repito, quiero desautorizar y desplomar toda estructura mental y espiritual que se levante en contra del propósito de Dios. Si alguien te ha hecho creer que tú eres demasiado pobre, demasiado bruto, demasiado incapaz, demasiado lisiado para tú transicionar
en el ministerio, en cada etapa de desarrollo diseñada por Dios, yo estoy aquí para decirte que es una mentira de Satanás, que nunca fue así, y mayor aún, que será muy diferente a partir de este momento. Yo le hablo a la iglesia local y le hablo a toda la iglesia que exista en el globo terráqueo que por alguna razón pueda tener contacto con este mensaje. Ya basta de convivir con los hombres de la mano seca y no sanarlo solo porque entramos en el reposo del Señor. Estamos reposando tanto en el Señor que se nos olvidan las necesidades espirituales y de desarrollo de una comunidad cristiana que viene cada semana a escuchar palabra de Dios para predicar adelante una palabra de transformación. Pero es contraproducente que yo te predique y te enseñe a predicar un evangelio de transformación cuando yo no puedo promover ninguna transformación en ti a través de esa palabra. Entonces, eso pasó con los discípulos versículos antes o momentos antes de que apareciera este episodio. Ellos iban a recoger espigas y los fariseos les molestó que ellos usaran sus manos derechas para desmenuzar trigo y comer, porque eso era un trabajo. Los fariseos se inventaron, en adición a lo que la Torá enseñaba, la ley mosaica enseñaba acerca de el Shabbat. Ellos se sentaron en una silla de autoridad mosaica y practicaron una común tarea que ellos hacían, llamada takanot, en las cuales ellos se sentían con la autoridad de editarle a Dios su contenido bíblico para crear leyes adicionales a las que la Torá señalaba. Y ellos pretendían que haciendo takanot, Dios tenía que obedecer y que ajustarse a su autoridad escritural. Y establecieron para guardar Shabbat aproximadamente 500 leyes que no estaban escritas en la Torá. Así es cuando la religión se inflama. Creamos cosas de que para guardar la escritura y el cumplimiento de la escritura, que le creamos un cerco alrededor a la palabra y otro cerco de dogmatismos y cosas que no son palabra de Dios, pero que queremos obligar a la gente a vivirla. Y yo sé que la religión está a punto de vomitarme por lo que yo estoy diciendo ahora. Pero la escritura es una palabra que vino sellada. Dios le dijo a Juan, séllala. ¿Usted sabe qué significa séllala? Esa palabra quedaron desde su ADN, desde su configuración, bloqueadas y codificadas para que nadie le pueda añadir ni quitar. Y quien lo intente tendría que vérselas de frente con el Eterno. Cualquiera que le quiera añadir una cosita a esta palabra, esa cosita que le añadió, se le añadirán a él de las plagas venideras. Pero si le quitaste, eso se te quitará a ti del reino también. Yo no sé cómo alguien tiene la osadía y el atrevimiento de hacer cosas como esas, sabiendo lo que ellas mismas declaran. Pero gloria a Dios, cuidémonos nosotros de no llegar hasta ahí. Lo segundo es, el hombre de la mano seca aparece en los 3 pasajes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el que leímos aparece en el 1:6 del capítulo 3. En Mateo aparece en el 12, 9 al 14. Y en Lucas del 6 al 11. 3 pasajes que hablan el mismo episodio, cada uno emanando detalles similares, pero otros más amplios que el anterior, con el fin de Dios revelar una verdad intrínseca allí, y es que había un hombre de la mano seca que quería ser sanado. Algo que me llama poderosamente la atención es que como era Shabbat, también aparecían allí los religiosos del entonces, esperando, oiga bien, esperando que Jesús le sanara, no para que el hombre sea libre, sino para cuestionar la santidad de Jesús.
Hay gente que vive esperando qué es lo que hoy yo le voy a enseñar a la iglesia, para tomar de allí un elemento y torcerlo, como dice el apóstol Pedro, que dice que nuestro amado Pablo escribía cosas profundas que los indoctos tuercen para su propia perdición. Así hay gente que escucha la palabra no con un oído receptivo, atento y reverente, sino con un oído contencioso. Diga conmigo, contencioso. Porque no escuchan con fe, como dice Hebreos capítulo 4, que algunos no entraron en el reposo del Señor, porque aunque escucharon las mismas palabras que hemos recibido de la Sagrada Escritura nosotros, ellos la escucharon, pero no acompañaron el oír con fe, sino con ganas de contender y de rebuscar cuál es el error detrás de la exposición. Y allí estaban ellos esperando que Jesús actuara. Es día de reposo y saben que Jesús sana. Vamos a reunirnos porque le vamos a poner un gancho a él. El que no está dispuesto a vivir en medio de anzuelos no puede vivir una vida cristiana feliz. Usted tiene que estar dispuesto en cualquier momento a saltar, a evadir, incluso a quedar enganchado en uno de esos garfios. Es parte del precio. Si sucede, no me arrepiento. Pero lo que le quiero decir es que él, viendo que ese hombre tenía años con la mano seca, decidió sanarlo. Y Jesús, sabiendo en su corazón cuál era la intención maliciosa de esto, actuó como se supone que debería actuar una persona que tiene amor por las almas. Y se puso de pie y lo llamó y le dijo que se pusiera en pie en medio de todo. Así es como Lucas lo dice. Los otros evangelios no dicen eso, pero Lucas dice que lo llamó y que le dijo que se parara en medio de todo el mundo. Y cuando se paró en el medio, lo miró a todos. Hay gente que vería a un evangelista, a un pastor hacer esto. Este pastor sí es exhibicionista. Para hacer un milagro hay que hacer tanta pantalla. Usted ha visto predicadores que la gente lo critica muchísimo. Pastores conocidos a los cuales amamos muchísimo. Que ellos hacen una situación para que el diablo quede avergonzado, pero a veces los mismos cristianos son los que dicen, yo, qué sé yo, qué, yo no. Los impíos están expectantes para ver la gloria de Dios manifestarse y los cristianos están criticando el método que él utiliza. Entonces yo no entiendo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el foco de nuestra atención? Y Jesús le dijo, pay attention to everybody. Votre atención, s'il vous plaît. Aquí lo que va a acontecer es, oye, deja ver tu mano. El hombre con la manito, usted sabe que el que tiene una manito seca, ñueca así, la esconde, porque se pone feíta, ¿verdad? Jesús le dice, extiende tu mano. Extiende tu mano. Extiende tu mano. Yo quiero que tú extiendas tu mano, porque si tú estás al lado mío, si tú estás bajo mi cobertura pastoral, yo te quiero invitar a crecer o a irte de mi lado. Gracias por la mano. Esa es la invitación que yo te hago en esta mañana. Si tú vas a caminar conmigo en el reino de Dios, no en el reinito mío, en el reino de Dios, tienes la invitación a desarrollarte o a devolverte. Jesús le dijo, extiende tu mano. Si alguien te tuyó en algún momento, si alguien te elició espiritualmente, yo estoy aquí para decirte, extiende tu mano. Y lo digo en voz alta para que el diablo y la religión y toda oposición del enemigo escuche y vea cuando tu mano sea restaurada. Extiende tu mano, fue lo que Jesús le dijo. Pero a veces nosotros los cristianos podemos argumentar que fulano se envalentonó para decir eso, se llenó de euforia para decir algo y finalmente nada aconteció. Lo que me gusta de la escritura es lo siguiente. Que cuando Jesús habla las cosas suceden. Si alguien dice, el pastor está con la misma fiebre que estaban los otros, probablemente termine como terminaron los otros, porque la gente se vuelve más estadista que creyente.
Hay gente que está más pendiente a las estadísticas y a la ley matemática de la probabilidad que a la fe que profesa. Si usted estudia numerología, a ver cuál de los números de las combinaciones del loto van a salir, no lo haga con el ministerio de una persona. Si usted está acostumbrado a calcular las posibilidades que tiene un grano de arroz de quedarse crudo en el caldero, no lo haga con el ministerio de otro. Yo no estoy procurando su amén. Sí, porque yo no predico para buscar la aprobación de nadie. Yo predico lo que la palabra de Dios dice. Entonces, lo último que quiero señalar es que un pasaje que sucede o que se da luego del 1 al 6 del capítulo 3 de Marcos es el episodio de la elección de los apóstoles. ¿Cómo se conectan estos tres pasajes? Bueno, allí aparece donde Jesús se escoge, señala a 12 y allí lo menciona por sus nombres a todos para que ellos sean los padres en términos figurados de la iglesia en la tierra. Es decir, los promotores del ministerio de Cristo en la tierra después de su partida. Y él los señala por sus nombres. Allí está Lucas, allí está Marco, allí está fulano, allí está Matías, allí están todos. Y él los escoge, pero los escoge luego de un escenario de liberación. Primero Jesús los permite enfrentar una oposición férrea de un organismo rector de la fe que ellos tenían. Y los hace caminar por encima de la adversidad de la duda, por encima del legalismo, los hace triunfar por encima de toda la adversidad, del infierno y de sus propios hermanos. Luego los hace presenciar una acción que es simbólica para todo hombre que quiere poner manos a la obra en la misión evangelística. ¿Y por qué digo de manera simbólica? Porque está extendiendo la mano de un hombre que nunca antes había podido extender su mano. O que quizás tenía muchos años de su vida con una mano seca, inutilizable, que precisamente era la mano que se utilizaba para realizar las labores cotidianas de una persona diestra. Está rehabilitando el accionar de alguien. El contexto en el que Jesús llama a sus discípulos a actuar es después de enseñarle que Él tiene la capacidad para hacer del que es un inútil una persona útil. Del que es una persona no diestra, una persona incompetente, a ser una persona capaz. Del que es una persona iletrada y del vulgo, a ser una persona con una capacidad de disertación y de enseñanza sobrenatural. Del que nunca había emprendido nada, que a partir de ese momento se convierta en un emprendedor. Porque si ese hombre tenía años que no se podía cepillar los dientes por sí solo, a partir de ese día iba a poder cepillar los de él y los de alguien más. Que si él no podía preparar su propia comida, ese día a partir de ese momento no solamente iba a poder cocinarla, sino que iba a poder sembrarla, iba a poder prepararla, iba a poder servirla y repartirle a la comunidad. Yo vengo hoy a reactivar las manos de personas tullidas espiritualmente durante años. Yo vengo a darte una palabra de restauración de tu mano derecha. Yo no sé cuántos años tú tienes, no me lo digas, pero yo estoy aquí para, sin importar la cantidad de años de sequedad de tu mano, el año que tengas en silla de rueda espiritual, te levantes en el nombre de Jesús y levantes tu mano, la extiendas hacia Jesús. Hoy yo te digo, extiende tu mano. Porque ya el tiempo de la mano seca se acabó. La mies es mucha y los obreros son pocos. Es triste que de los pocos que hayan 2 o 3 con la mano seca. A partir de hoy, profetizo sobre la iglesia que todo el que tenga su mano seca,
Ahora su mano comienza a producir fruto al 30, al 60, al 100 por uno, porque el trabajo que viene será grande, será tesonero, será productivo y será beneficioso para la iglesia, será beneficioso para ti y para tu familia. Lo que antes no te daba resultado, comenzará resultado. Yo estoy profetizándole a alguien, pero parece que se fueron. Lo que te hartaste de intentar con la mano derecha seca, ahora comienza a rendir efecto. Yo quiero saber si es que tú esperas que yo te hable una lengua para decir amén. Si es que en castellano no es suficiente la palabra poderosa que te estoy depositando en el corazón. Entonces, yo quiero concluir enfatizando en lo interesante que encuentro aquí en el versículo 5 de los pasajes que leímos. Dice, Jesús se les quedó mirando, enojado e entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, extiende tu mano. Yo quiero que todo el mundo extienda su mano. Extiende tu mano. Y la mano le quedó restablecida a él y a la iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús, ponte de pie y truena un fuerte aplauso si tu mano seca ha sido restablecida en este día. Extiende tu mano. Padre, gracias. Proclamo, Dios mío, que toda esterilidad, que toda mano torpe se vuelve diestra, que toda mano, Padre de la gloria, seca es revivida, es reactivada en el nombre de Jesús. Y oro para que nadie la pueda limitar cuando tú la pusiste a andar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.